Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema para el estudio de hoy es cuando el desánimo toca tu puerta. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin. También una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales antes del fin. Y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que comience con este precioso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Damos gloria a Dios, amados hermanos, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar con ustedes, ¿verdad? Mi familia, mis hermanos queridos, damos gracias a Dios por eso. A pesar de todas las dificultades que hemos estado atravesando, ¿verdad? Cada uno de nosotros, eh, aquí estamos, ¿verdad? La gloria del Señor. Señor, tuvo a bien poner este tema en mi corazón eh, nuevamente, porque otras veces lo hemos platicado, pero creo que ahora ha sido una experiencia más con el Señor, ¿verdad? Y experimentar a veces en nuestra vida el desánimo, la angustia y la aflicción. Definitivamente lo hemos visto también desde nuestro pastor Luis, no digamos con nuestra hermana Silvia. Y bueno, cada quien tiene sus pruebas y luchas, ¿verdad? E incluso con mi pastor aquí en Guatemala, le contaba a hermana Silvia que él hace 8 días él regresó a Guatemala. Pero este sábado que pasó, o este fin de semana que pasó anterior, se puso bien malo. eh, se empezó a poner muy amarillo. Mi pastor acaba. Yo le cuento esto para la gloria del Señor, porque el siervo que Dios ha puesto ahora para guiar, ¿verdad? Aquí a través de este caminar también, ¿verdad? Aquí en la tierra, es un varón que ya tiene 72 años, creo yo. Ya tiene 72 años. Y como dicen, ¿verdad? Él se crió digamos, en la vieja escuela, ¿verdad? Del evangelio, digamos, ¿verdad? Él se crió con un siervo de Dios en el cual, eh, pues tenía una medida de fe de parte de Dios, en el cual les ministraba que tenía que confiar plenamente en el Señor. Y le cuento esto porque mi madre lo vivió, ¿verdad? Ella vivió ese tiempo en la iglesia. No se usaba medicina. Desde el pastor, obviamente el ejemplo, ¿verdad, siervos? Se enfermaban y pasaban situaciones difíciles y no se usaba medicina, sino se confiaba plenamente en el Señor, ¿verdad, siervos? En esa época. Entonces, el pastor que Dios me dio acá en Guatemala es de esa generación. Él nunca ha usado medicina, ni una pastilla se ha tomado para cuestiones de enfermedad. Y él ha estado en cuestiones de muerte, ¿verdad? Enfermedades de muerte. Y Dios siempre le ha dado palabra. En esta ocasión, eh, él se puso enfermo, vino de Estados Unidos
y pasó a México a predicar la palabra, y de México se vino para acá a Guatemala. Y estando acá se enfermó, fíjese, amados hermanos, se empezó a poner bien amarillo. El hijo de él me llamó, estaba bien malo. Y imagínense, yo me puse estresado, fíjese, siervos, porque tenía la aflicción de mi hermano Pastor Luis. Yo le contaba a mi esposa, yo ando con yo pues sí le ando con un estrés, le decía a mi esposa, porque ando con la aflicción de mi Pastor Luis, ando con la aflicción de mi hermana Silvia, o sea, ahora está la aflicción de mi pastor, aquí hermano Arnoldo se llama él, pero le decimos de cariño, le decimos Toto. Y ando muy angustiado, muy afligido, Leo, porque uno quisiera hacerlas, tener los medios para ayudar y no se puede. Y en estos días, en esta semana, pues estuvo muy dura la lucha con él, que me escribía a su hijo que él no llevaba varias noches de no dormir. Y, y como él es pastor también, a la iglesia que voy, les he mostrado en las fotografías, es a la iglesia del hijo de él, que es también pastor, que está a cargo de mi vida también, ¿verdad, siervos? Y me dice, hay que orar mucho por el siervo, me dijo, porque está siendo muy atacado, me dice, amado hermano. Y yo me vine para acá a Guatemala me estoy quedando con él a orarle todas las noches. Y yo entendía y empecé a comprender, bueno, hay una medida de fe que tiene el siervo que no usa nada de medicamentos ni va al doctor, ¿verdad, siervos? Pero eso es una relación de Dios con él, ¿verdad, siervos? Es la medida de acercamiento, nuestra hermana Silvia nos ha explicado, ¿verdad? La medida de fe que uno tenga con el Señor, así actúa uno, ¿verdad? Y en el caminar uno va aprendiendo. Y bueno, en una de esas me llamó Ibastor y me dijo, mire, él me dice por mi apellido que es Canté, pero él me dice Cantecito, ¿va? Mire, Cantecito, yo lo llamo para despedirme, fíjese pero él en la mera lucha, que tenía de muerte, porque era una lucha de muerte, es decir, era haciendo bromas conmigo, ¿va? Pero yo no sabía que estaba bromeando, dije, que el Señor ya lo mandó a llamarle, ya se va a ir con el Señor, pues le dije, oh, sí. No, hombre, me dice, estoy jugándome. Dios ya me habló, me dijo, no me estoy yendo todavía, ya, me dijo, no me estoy yendo todavía. Y solo nos saludamos y todo, y pues él siguió así con la lucha, ¿ves, hermano? Y una de estas noches, Dios me regaló un sueño, fíjese, siervos, porque son pocas las veces que Dios me regala eso. Todo va relacionado con el desánimo, ¿ves? Porque cuando hay siervos que el Señor levanta, que sufren más que otros, ¿verdad, siervos? Porque la lucha es diferente del grado de fe que uno tenga, Dios lo prueba, ¿va? Entonces, eh, en una de esas noches, el Señor me regaló un sueño con él, pero fíjese, pues, mire este sueño, amados hermanos. Porque a veces el desánimo, como dice el título, toca a la puerta y nos toca. Mira, ayer yo de camino a la clínica, yo me fui mejor a pie, fíjese, siervos, porque dije voy a irme a pie porque me voy a ir orando en todo el camino, porque necesito, como decía nuestro pastor Luis, necesito desahogarme, si no me voy a consumir, va. En todo el camino, no me importaba que la gente me viera llorar, ¿verdad, siervo? Porque iba llorando. Y iba preguntando al Señor, ¿hasta cuándo va? Ahí, ¿se acuerda, pastor Luis? ¿Hasta cuándo el tema va? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Pensaba yo, los otros hijos, otros niños de otras familias que eh, no se enferman. Y yo, así pensabas, y yo que más o menos trato la manera de obedecer y buscar, mi hijo se enferma cada rato, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, la opresión enloquece al sabio, ¿verdad? Dice la escritura, ¿va? Entonces, mire cuestionando mi humanidad también, ¿verdad? Sí, a todos nos pasa. Iban todo el camino así. Pero me recordé de mi pastor, ¿va? Dije, oh, en ese sueño habían dos varones orando por la vida de él, pero yo estaba presenciando cómo estos dos jóvenes, porque eran jóvenes, orando por el siervo, por mi pastor acá en Guatemala, pero ellos no me miraban, era como que yo estuviera invisible, fíjese, siervos, a la par de ellos. Pero me acerqué a uno que empezó a orar y a orar y no podía, ¿ves? Cuando abrió sus ojos, dijo, no, yo no puedo orar porque está haciendo interferencia a una mujer. Dijo, ¿ves? Le dijo al otro.
Y yo escuché cuando le dijo así, va, no puedo orar porque una mujer está haciendo interferencia en la oración, dijo. Y yo dije, qué raro, va, que esto. Entonces como que el Señor me cambió de escena y me apareció donde había una mujer, fíjese. Una mujer morena, alta, con sus vestiduras negras, fíjese, siervo. Y entonces esa mujer sí me vio a mí ahí, va. Entonces yo me la acerqué y le digo, usted es la mujer que está haciendo interferencia con la oración, dale, para con el siervo. Entonces me volteó a ver y me dijo, ¿cómo es posible que sabes que yo soy? Porque yo soy. ¿Y cómo es posible que yo no sé que están orando por el siervo? Y se fue, ¿ves? Entonces yo entendí que esta mujer era una hechicera, una bruja, ¿ves? Y así terminó el escenario. Y que sí, cuando sentí, me encontré a la par de mi pastor. Pero yo estaba hablando con él y él estaba muy, muy quebrantado, muy fuerte la lucha que tenía. Entonces le dije yo a mi pastor, le dije, ¿sabe por qué está así? Porque dice, me llamó el hijo, que tenía un dolor de estómago terrible, como que el hígado lo tenía malo, ¿va? Y no podía ni hablar, incluso por causa de no estar durmiendo, ya hablaba cosas que no eran cuerdas, ¿verdad, siervos? Bueno, entonces en el sueño yo me vi con el pastor y le digo, yo ya sé por qué está así, le dije, ¿por qué tiene usted ese dolor de estómago? ¿Sabe por qué? Porque el dinero que usted recibió, le dije, que recibió allá, primero lo hacen pasar por estiércol, le dije, y ese dinero que lo hacen pasar por estiércol se lo dan a usted, le dije, por esa razón está así. Entonces cuando yo me desperté, mira, amado hermano, me desperté con un escalofríos, con una taquicardia, con algo así, ¿verdad? Como que hubiera sido real, ¿va? Y yo rápido le escribía al hijo, mira, te quedo soñé con tu papá esto y esto, le dije. Cuando podás me llamás, le dije. Entonces al rato me llamó y yo le conté el sueño, ¿va? Entonces me dijo, fíjate que él cuando fue a México, llegaron a verlo varios hermanos, me dijo, pero uno de esos hermanos le empezaron a contender con lo que él enseña y empezaron a gritarle y entre todos les dieron una ofrenda de un dinero. Fíjate, me dijo. Y después me llamó otra hermana que Dios le había revelado, que le habían enviado un trabajo, un ataque satánico a su vida. O sea, el sueño que vos tuviste vino a confirmar lo que está pasando realmente, me dijo. Ahora ya sabemos cuál es la causa del ataque. Y él me dijo, y el siervo me dijo que Dios le habló, que ese ataque que tenía no es para muerte. Yes. Yo dije, bueno, ahí está ya el Señor dio revelación de lo que está sucediendo. Y el día de ayer, que yo estaba angustiado, pues yo llevaba 2 días de no hablar con él, el pastor. Entonces ayer que yo estaba así angustiado o antier fue, perdón, que mi hijo empezó así malo y todo. Me llamó mi pastor, mire, cuando yo lo oí hablando tranquilo y fortalecido. Y le digo, qué bueno escucharlo bien, mire. Me dijo, para la gloria de Dios, Dios, a los que unos confían en el Señor, los que confiamos en el Señor, Dios nunca nos deja avergonzados. Yo ya estoy pasando la prueba, me dijo. Pero me dijo, Dios me habló sobre tu vida. Fíjese, ahora Él habló sobre mi vida. Dios quiere hacer una circuncisión en tu corazón, pero vos no querés dejarte. Entonces, a causa de eso, el Señor toca muchas veces a tu hijo, porque lo que Él quiere es circuncidar hacerte una cirugía en el corazón, porque Dios ama más a tu hijo de lo que tú lo amas, me dijo. Y Dios no quiere matar a tu hijo, jamás. Si Dios te ama a ti, Dios ama mucho más a tu hijo, me dijo una palabra que vino a consolar mi corazón en ese momento, ¿va? Pero ayer, fíjese, siervos, que en todo el camino yo iba pues angustiado, y usted sabe cómo yo me pongo por mi hijo, ¿va? Y orándole al Señor y cuestionando, digamos así, digamos, va, diciéndole por qué a mí, por qué a otros no, y a otros que ni te buscan, usted sabe lo que entra a veces en el alma, ¿va? Pero ya en el transcurso del camino, bueno, señora, pues tú sabes lo que haces y creo que necesito confiar más en ti, ¿verdad? Necesito confiar más en ti.
me puse a recordar, bueno, mi pastor Luis una vez me mandó un audio de lo que estaba pasando en esos días, que no había luz ni el caos que había en Cuba, ¿va? Yo lo escuché a él también así de bajón, digo, bueno, mi pastor Luis pasando lucha, y a mi hermana Silvia pasando pruebas también, ellos fortalecidos también, dije, Señor, ayúdame por favor, porque a veces me canso. Y estando ya en la consulta, pues tenía reposo en mi corazón y no les pedí oración en el momento que se enfermó mi hijo, porque dije, oh, bueno, quiero probar a lo menos el reposo que Dios me pueda dar en estos momentos, ¿va? Ya ayer fue que yo pedí oración, ¿verdad? A través de hermana Silvia, pero ya he visto la mano del Señor con mi hijo, oramos al Señor y el Señor habló a mi vida también y entonces me regaló este tema para hablarlo en esta noche, a base de la experiencia que cada uno hemos tenido. Entonces, le cuento todos estos testimonios para la gloria del Señor, porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad, siervos? Y podemos decir, amados hermanos, que eh, cuando estamos nosotros de buen ánimo, obviamente le hacemos frente a todo, ¿verdad? Estamos dispuestos a permanecer alegres, gozosos en cualquier momento. Pero cuando estamos desanimados, ¿verdad? No tenemos ganas de nada. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces, estado de ánimo es una actitud o disposición emocional en un momento determinado. Cuando estamos animados, tenemos la valentía de enfrentarnos a todo. Pero cuando estamos desanimados, no, siervos. ¿Verdad? En Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 10 dice, edificados pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, los muros de Jerusalén estaban destruidos. Usted conoce la historia, ya lo hemos hablado en una ocasión. Los muros de Jerusalén estaban mal, pero como había buen ánimo, ¿verdad? Había buen ánimo, perdón hermanos, me están llamando. Había buen ánimo, ellos podían trabajar. ¿Verdad? Pero aconteció que viendo Sanballat, Tobías y los árabes, o sea, imagínense la clase de enemigos que tenían. Eran tres potestades, hablándolo en el ámbito espiritual de nuestra vida, eran tres potestades, Sanballat, Tobías, oyendo, aconteció que oyendo. Dice, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Mira que hay una buena enseñanza para nosotros, ¿eh? Cuando nosotros dejamos de reparar los portillos que tenemos en nuestra vida, no vamos a tener ninguna confrontación, ninguna guerra, ninguna oposición. Pero cuando empezamos a hacer lo contrario, a cerrar los portillos en nuestra vida, entonces sí, va a haber una encolerización de los enemigos, ¿va? Y conspiraron todas una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjese, fíjese qué terrible. Me acuerdo con lo que mi hermana Silvia experimentó, ¿verdad? Eh, Dios la usó allá para hablarle a ciertas personas y el enemigo ya la estaba atacando definitivamente a cualquiera que vaya a hacer la obra del Señor. Mire, nos van a atacar para hacernos daño, no van a tantear, ¿verdad? No van a ver si pueden, no, vienen con un objetivo primordial que es hacer daño. Pero dice el versículo 9, dice, entonces oramos a nuestro Dios, que por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Esta guarda de día y noche lo podemos interpretar en nuestra vida como intercesión, ¿verdad? Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Comenzó el desánimo. Fíjese, al principio tuvieron ánimos para trabajar, ¿verdad? Al principio todos nos venimos con ánimo, pero al pasar del tiempo y ver la oposición y la oposición que viene a nuestra vida, entonces dice, las fuerzas comienzan a debilitarse. Normal, somos seres humanos de carne, y de sangre y de hueso, y en cualquier momento las fuerzas humanas se debilitan. ¿Por qué razón? Porque el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Por qué no logramos llegar a tener una alta comunión con Dios, siervos?
y decimos, me levanto, me busco al Señor, ¿verdad, siervos? Busco al Señor, hago aquí, acá, pero a la gran, ya no puedo porque tanto que hay que cambiar, ¿verdad? Ya comienzan las fuerzas a debilitarse, porque sabemos que hay muchos escombros en nuestra vida, pero porque ya empezó el desánimo, ¿verdad? Tuvimos ánimo para empezar, pero al finalizar ya tenemos escasez de fuerza. Entonces, en estos pasajes, cuando el pueblo tiene ánimo, trabaja y avanza. El enemigo se va a enojar porque ve al pueblo animado. Está haciendo la obra del Señor. Al ver que está animado, pues levanta un ataque para poder desanimar. O sea, el daño, fíjese qué impresionante esto, porque el daño no es físicamente, ¿va? De querer matar a la persona, porque no puede, porque somos hijos de Dios. No, el daño que quiere causar es quitarnos el ánimo, sino es desanimarnos. Entonces, cuando se termina el ánimo, ya no hay fuerzas, ya no hay inspiración, ya no hay deseos, ya no hay nada para hacer las cosas del Señor, ¿verdad? Ya no hay nada. Entonces, ¿cuánto pueblo desanimado muchas veces eh, son afectados, ¿verdad, siervos? ¿Y cuántos desanimados hay en este tiempo, hermano? Creo que mucha parte del cuerpo de Cristo está desanimada. Si nosotros con esto a veces nos queremos desanimar, ¿verdad, siervo? ¿Verdad? Desanimar, decaer, no querer seguir. Pero ahora sabemos que es un ataque, ¿verdad? Entonces, mire lo que significa desánimo en hebreo. Ahí usted puede leer eh, todos los significados, ¿verdad? Pero es estar sin fuerzas para seguir adelante, cansado, fatigado, eh, marchitar, agotado, débil, flojo, apagado, enfermo, desconsolado, atribulado, miedoso, temeroso. ¿Cuántos no hemos tenido miedo, siervos? Ay, Dios mío. Es que este mensaje, pues, el Señor lo envía en este momento para darnos aliento, ¿verdad, siervos, amados? Para seguir adelante, como dice mi hermana Silvia. Vamos a seguir adelante. Hay que ver los ejemplos, siervos, porque definitivamente nuestro pastor y hermana Silvia son los líderes de este ministerio. Y obviamente los líderes tienen que pasar por pruebas muy grandes para que nosotros los que estamos integrados podamos ver un ejemplo, ¿va? Si el líder sigue adelante, nosotros también. Pero imagínense si el pastor puedo usar esta palabra, ¿va? Pastor Luis, con su permiso, ¿va? Pero si el pastor es flojo y todo aguado y miedoso, nosotros vamos a tener miedo también, pues. Ay, no sé, el pastor ya, diciendo el pastor, tiene miedo. Ahora nosotros, ay Dios, dicen uno, ¿va? Entonces, creo que así como decía Ana Silvia, vamos a predicar el domingo, decía ella, hay que seguir adelante, a pesar de la lucha que tenía, y no es cualquier lucha, siervos, es una pérdida muy, muy importante y especial en la vida de cada familia, que es una mamá, ¿va, siervos? Pero ella estuvo ahí, es indiscutiblemente la fuerza de Dios, que si hubiera sido su propia fuerza, difícilmente hermana Silvia estuviera predicando el día domingo, no se puede. Para esto, ¿quién es suficiente? Dice la Biblia, nadie. Mi suficiencia viene de Dios, ¿va? Ahí sí que solo la mano de Dios en nosotros nos hace seguir adelante, ¿va? Y me gustó mucho el mensaje, lo estuve escuchando de la Nueva Jerusalén. Es un mensaje que brinda esperanza, amados hermanos, y lo hace a uno pensar que no nos hace ver los problemas y nos hace ver lo futuro, ¿va? En dónde vamos a estar y cada vez que apreciamos un mensaje hablando de nuestra ciudadanía en los cielos, como que el terror a la muerte se va opacando cada día más, ¿verdad? Pero mire, el desánimo lo que trae es miedo, temor, ¿verdad? Desaliento. Mire qué terrible lo que produce el desánimo. Con razón el enemigo lo usa con cada uno de nosotros en cualquier problema que viene, ¿va? Entonces el pueblo se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Porque se cansó. El pueblo también tuvo molestia con Dios, ¿verdad? El pueblo se enojó con Nehemías, se mostró inconforme, murmuró, se quejó, ¿verdad? Cuando viene el desánimo y empezamos a ver las cosas
que nos pasan y a otros no les pasa. Yo digo por mi propia experiencia en estos días, ¿verdad? Comienzo a enojarme, ¿va? Me enojo. Digo, porque eso fue enojo, ¿va? ¿Cierto? ¿Por qué a mí y a otros no? Inconforme. Empezar a murmurar, dice, ¿cierto? Terrible, ¿va? A empezar a quejarme. Todo eso empezó, todo ese transitar que caminé. Mire, amado hermano, pero solo entre Dios y yo, gracias a Dios, ¿va? No había nadie más. Y se lo cuento a usted porque todos flaqueamos, siervos. Todos, todos, todos. En un momento dado, somos débiles, porque la aflicción, si es constante, oh Dios, las fuerzas se acaban, siervo. Solo la palabra nos viene a ayudar a seguir adelante. Veamos un ejemplo, Elías, ¿verdad? Usted conoce la historia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice, mira, una amenaza de muerte, ¿va? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Dice, Elías, un hombre de Dios maravilloso, ¿verdad? Que vio la gloria de Dios, Monte Carmelo, la guió, normal. Elías hecho de la misma materia que nosotros, ¿va? Del polvo de la tierra, igual. Se, se desanimó, tuvo miedo, ¿verdad? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es normal que suceda eso en nuestra vida. No somos perfectos, ¿verdad, cierto? Vamos tras la perfección, eso sí. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Entró en depresión, entró, ¿qué? Estaba oprimido. Era una lucha fuerte la que tenía Elías, ¿cierto? Una lucha demasiado fuerte. Todos los siervos de Dios en las Escrituras han pasado angustias, no digamos el rey David. Se lee los salmos. En mi angustia invoqué al Señor, ¿va? Imagínense, ¿cierto? En mi angustia. Bueno, cuando yo veo la vida de mi hijo, cómo va creciendo eh, en gracia. Mire, qué maravilloso eso. Jesús crecía, dice, en sabiduría y en conocimiento, y en gracia para con todos los hombres. ¿Va? Cuando pues yo no comparo a mi hijo con nuestro maestro, ¿va? Su Mesías, pero yo veo cómo el Señor ha dado de gracia a mi hijo. Así como ha dado gracia a mi hijo a muchas personas, he sabido que hay muchas personas que no quieren a mi hijo. ¿Ves? E incluso han proferido palabras de maldición sobre mi hijo. Y dice, siervos amados, yo le cuento esto. Una de las palabras que llegó a mis oídos es: ¿cómo deseo que se muera ese? Que se muera Ismaías? Deseo que se muera. Maldito Ismaías. Fueron palabras que llegaron a mis oídos. Y mi hijo no, pues, ¿qué le va a hacer un hijo a una persona? Nada. Pero cuando yo oí esas palabras me dolieron mucho. Mi corazón, siervos. ¿A quién no le va a doler? Porque son palabras de familia. ¿Verdad? Es mi familia. Y yo lo que hice mejor fue llorar, va, siervos. Llorar y con mi esposa ahí, me puse a llorar porque yo, ¿cómo es posible? Mi propia familia odia a mi hijo. Si no les ha hecho nada, solo por el simple hecho de haber nacido, ya dicen cosas, digo yo, bueno. Y lloro, me puse a llorar, fíjese, siervo, porque dije, bueno, no voy a permitir que ninguna raíz de amargura entre en mi corazón. ¿Verdad, siervo? No hay que permitir. Entonces terminé de llorar y sacar todo eso. Y se vino una palabra a mi corazón cuando eh, maldecían a David, ¿verdad? Cuando David venía huyendo
de su hijo Absalón, se apareció un varón y comenzó a maldecir a David y a decirle, qué bueno, ¿verdad? Maldiciéndolo, qué bueno, como tú mataste al rey Saúl y exterminaste su sangre, qué bueno. Y empezaron a decir maldiciones a David. Pero ¿qué dijo David? Porque los que estaban con David dijo, ¿y quién es este perro que te esté maldiciendo? Déjame para que le huele la cabeza. Entonces David dijo, no, 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 no le digas. Si Jehová le ha permitido que me maldiga, déjalo. Jehová le ha permitido que me esté maldiciéndole. Quizá Jehová torne en bendición esas maldiciones que me están diciendo, porque así el Señor pueda ver mi sufrimiento, dijo. Fíjese. Entonces cuando yo supe eso, después de llorar, me acordé de esas palabras. Entonces yo dije, mira, Dios me habló en esta palabra. Todo lo que me están diciendo de maldiciones hacia mí, hacia mi, hacia mi esposa y mi hijo. Porque no solamente fue con mi hijo, fíjese, siervos. Yo creo que cuando analizo eso, yo creo que el enemigo está usando, ¿verdad?, a las personas para hacernos sentir mal, porque nos desearon la muerte, ¿va? Palabras muy malas. Pero digo a mi esposa, mira, no, mira, Dios está permitiendo que esas palabras sean lanzadas a nosotros. Pero esas palabras, quizá el Señor, como dijo David, las torne en bendición, porque el Señor va a ver mi aflicción y va a socorrérmela. Mira, eso me dio paz. Dice. Y más bien nosotros oramos por ellos. Bendecimos que no les falte nada. Mire, de corazón, no es de hipocresía, va a decir, bueno, voy a orar porque así dice la Biblia y aunque yo no lo sienta, no. Vamos a orar con el corazón y no desearles mal, sino bien. Porque a eso Dios nos ha mandado, de siervos. Si no, como decía ella, baila, entonces, ¿de qué está predicando uno? Y que nada mejor. Fíjese. Bueno, entonces, pero a base de todos esos sufrimientos que hemos transitado, yo he visto que Dios le ha dado de gracia a mi hijo. Fíjese. Le ha dado mucha gracia ante los hombres. La mayor parte de gente ve algo bueno en mi hijo. ¿Va? Gloria al Señor por eso. Pero una de las bendiciones que mi hijo tiene, mire qué maravilloso, ha ido creciendo, ¿ves? En su comunión con el Señor, porque él es con el Señor, él ya es hijo de Dios. A base de la lucha, él abrió su corazón y le dijo, Señor, entra a mi corazón y perdona mis pecados, porque ahora ya lo sabe, ¿ves? Pero hace unos días, ¿ves? Mire qué tremendo se lo digo, porque nuestros hijos nos pueden enseñar grandes cosas en el Señor a uno. En una de esas estaba mi hijo acurrucado, ¿ves? Aquí en la orilla de mi cama, pero estaba como rodeado y con la cabeza metida así como que se la quería meter en su estómago, pero así bien acurrucado. Y yo le fui a hablar, pues, ¿qué tenés? Le dije. Y cuando yo le dije, papá, déjame, estoy llorando, me dijo. Así me dijo, pero me gritó, uy, le dije, estás orando. Sí, estoy orando, espérate, me dice. Entonces yo me fui, le digo a mi esposa, ¿va? Le digo, mira, pues, el maíz está orando, le digo, ¿qué tiene? Pues le digo, ¿qué tiene que estar orando? Le digo, yo asombrado, decir, yo asombrado porque entonces, es que eso lo está haciendo ya varios días. Cuando él hace algo que no me agrada a mí o que sabe que no le agrada a Dios, lo que hace en el momento es irse a orar, me dijo. Observarlo y vas a verme. Vaya, le dije, fíjese, amado hermano. Entonces, fíjese que antes de irme a trabajar ese mismo momento, mi hijo desobedeció. Y cuando desobedeció, mire, se fue a meter y se fue a esconder y yo lo seguí y se arrodilló. Y solo se escuchaba voceo, va a hablar, ¿viste? Va a hablar con el Señor. Y terminó. Y le digo, ¿qué estás orando? Estoy hablando con Jesús, me dijo. ¿Por qué? Pues es que hice algo malo, pero estoy pidiendo al Señor que me perdone y que me ayude a no hacerlo otra vez. Entonces, cada vez que él hace algo que sabe que a Dios no le agrada, él mismo se va a orar.
Dios ha estado formando en mi hijo un hombre de oración, ¿ves? Que yo nunca lo había hecho. Entonces yo me pongo a pensar, Dios ha ido exaltando a mi hijo a través de la lucha y de la prueba, pero me enseña a mí. Y yo le digo, doy gracias a Dios, porque a lo menos algo he hecho bien, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice hermana Silvia, siervos inútiles somos, definitivamente inútiles, siervos. Te lo digo con todo el corazón. Pero en esa debilidad el Señor perfecciona su poder en nosotros, dice. Pues todas esas cosas que yo comienzo a ver, me animo. Pero eso no quiere decir que el desánimo no me va a tocar. Dice. Entonces, quiero compartir algo acá. En Génesis capítulo 15. Si quiere, vamos a Génesis capítulo 15. Mira, pues, en este capítulo nosotros lo que vemos en el título, ahí lo puede usted ver, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Verdad? Usted ya conoce la historia. ¿Verdad? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. ¿Verdad? Eso quiere decir que Abraham tenía temor. ¿verdad? Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire qué tremendo esto, amado. Podemos hacer un montón en el Señor de obras, cosas maravillosas, servicio en el Señor donde usted esté. Pero si para Dios no es eso justicia, de nada nos sirve. Mire, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que vale, lo que el Señor va a galardonar a cada uno en el cielo, el día que estemos con Él, va a ser todo lo que para Él fue contado por justicia. No todo, ¿verdad, siervos? Pues dice las acciones, y se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino son las acciones justas. O sea, todo lo que para Dios es justicia, eso cuenta. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto. Mire la ofrenda que Dios había pedido. Eso es maravilloso. Lo que Dios nos puede pedir como ofrenda. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mire qué figura hay acá. Dios nos va a pedir una ofrenda, siervos, en nuestra vida, ¿verdad? Una ofrenda maravillosa. Pero ténganlo en cuenta que cuando nosotros presentemos esa ofrenda delante del Señor, obviamente van a descender aves de rapiña. Las aves de rapiña en Apocalipsis son figuras de demonios y espíritus inmundos. O sea que van a venir a hacernos guerra. Ténganlo en cuenta. Sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Dios no las ahuyentaba ahí. ¿Ves? Mire qué maravilloso. Dios no ahuyentaba ahí, sino que Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice Abraham las ahuyentaba, eso quiere decir cuando nosotros nos ponemos en oración, ¿verdad? Estamos reprendiendo, echando fuera toda opresión, toda enfermedad, que no provenga de Dios, ¿verdad? Sino de parte del enemigo, uno está ahuyentando, reprendiendo, ¿verdad? Entonces Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Ves? He aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vino un desánimo. ¿Ve?
a la caída del sol, un desánimo. Entonces Jehová dijo, Varán, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. ¿Verdad? Ese es un tema muy bonito que vamos a ver, si Dios lo permite. Pero entonces vemos, amado hermano, que Dios había prometido a Abraham una descendencia. ¿Verdad? Hemos visto, no sé si por sus países hay o han visto esa religión, podemos decirle, o esa secta que pone en pare de sufrir. ¿Verdad? Es una secta ya viejísima, ¿va? Que en su momento agarró fuerza, que en esta temporada que estamos viendo ya perdió su fuerza, pero en cierto momento, dice, tenían una atracción increíble, porque ¿quién quiere estar sufriendo? Nadie, ¿va? Nadie quiere sufrir, y como ellos ofrecían, pare de sufrir, ¿verdad? Entonces toda la gente iba ahí para que les dieran algo, oraran o les daban unas ciertas cosas, un montón de cosas raras, se quedaban ahí con tal de dejar de sufrir. Pero vemos en Hechos, ¿verdad? 14:22, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, Dios vino a hablar a mi vida en estos momentos, siervos, porque aún creyentes, ¿verdad, siervos? Aún creyentes, eh, hermanos en Cristo se burlan de uno, ¿verdad, siervo? Y eso lo he pasado yo en el trabajo, hay cristianos, ¿va? Obviamente van a una iglesia de un apóstata, ¿va, siervos? Como dice nuestro pastor Luis, ¿va? Esos mentirosos charlatanes de Cashluna, ¿va? Van a la iglesia de Cashluna. Digo yo, bueno, lastimosamente están ahí, va. Y como no sufren mucho, va. Como usted sabe que el mensaje que se transmite en esos lugares es un mensaje de que prosperidad, de riqueza, ¿va? Que no te tiene que ir mal. Como dijo un pastor que ahora es famoso, apellido Harrigan, creo que es un morenito, ¿va? Escuché una plática de él, un video corto, ¿va? Porque no me llama la atención escuchar un mensaje completo, fíjese, cielo. No es porque uno se la lleve uno de salsa, como dicen, va, como decimos aquí en Guatemala, se la lleve uno de espiritual, no. Pero Dios afina el oído para disgustar una buena palabra. Si es una palabra saludable, independientemente de si es famoso o no es famoso el siervo, cuando escuchas la palabra te quedas, porque tu oído está afinado a escuchar una buena palabra. Te llena, te sustenta, pero cuando comienzas a escuchar cosas como decimos aquí, bobadas, uno no quiere escuchar, pero yo solo escuché esa parte que decía él, un hijo de Dios nunca se tiene que enfermar, jamás tiene que estar enfermo, la enfermedad es del diablo, así que ustedes como hijos de Dios no tienen que estar enfermos. Yo dije, este hermano nunca se enferma, entonces dije yo, ¿va? Entonces dije yo, ¿qué pasó con, ¿cómo se llama? Reyes Echía, ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? Pasó con Eliseo, hombres de Dios se enfermaron, ¿va? El apóstol Pablo, ¿va? Tenía un aguijón en la carne. Digo yo, bueno, entonces el mensaje está en contra de la palabra basura. Digo yo, el mensaje va a ser, es basura, no sirve. Pero imagínense, hombres famosos, grandes, que la gente los sigue, dice que un cristiano se puede enfermar, ¿ves? Qué terrible eso. Cuando la Biblia dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, lo que el Señor me muestra, me ha estado ministrando y que necesito aún más ponerlo en práctica, siervos, es que no debemos avergonzarnos si tenemos dificultades o estamos pasando por pruebas. Les comento eso porque les decía que en el trabajo, esa persona que va a esa iglesia ha, ha visto mi vida, va a ser que solo problemas y problemas y paso unos 2 o 3 meses tranquilo y otra vez problemas y cosas así. Me dice, vos solo sufrimientos, Osme. Solo sufrimientos. Saber qué estás haciendo de malo, me decía, parecían los amigos de Job, ¿va? ¿Cierto? Pero de ver en mi vida el constante sufrimiento, una de esas me dijo, algo estás haciendo para que le está afectando al enemigo, vamos, me dijo.
Definitivamente, si estoy pasando prueba, le digo, es porque estoy siendo amenaza para él, le digo. Lo peor sería que no fuera amenaza y no me pasara nada, le digo. Pero se la tiré a él un poco, va a ser, nunca le pasa nada. Y bueno, digo, gloria a Dios por eso, Dios me está subiendo de nivel, me está enseñando algo diferente. Así es mi vida, le. Pero llega un momento en que tanta prueba y tanta lucha, a veces uno se preocupa, a veces los demás nunca pasan y yo sí va. Entonces no debemos avergonzarnos si estamos pasando por dificultades. Pero una pregunta muy importante, amados hermanos, y esto es para todos, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos pasando por esas luchas? ¿Cómo nos comportamos? ¿Verdad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Ya? Porque hay muchos hijos de Dios que no salen bendecidos de la prueba ni la lucha, sino salen amargados, resentidos, decepcionados, sin fe, ¿verdad? Sin unción, sin presencia de Dios, sin nada, por la forma en cómo ellos pues, pasaron la lucha. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Cómo ha salido usted de la prueba y la lucha? Obviamente ha salido con más fe, ¿verdad? Dios le ha hablado, le ha dado alguna revelación de la palabra, le ha dado consuelo. ¿Cómo nos hemos comportado en medio de la prueba? Esa es la pregunta, ¿verdad? Vemos a Noemí, hace poco, ¿verdad? Hace tiempo vimos a Noemí en el libro de Ruth. Noemí significa la amable, ¿verdad? Pero dice que ella, a través de la lucha que pasó, dice que se cambió el nombre, Mara, porque en amargura me ha puesto el Altísimo, ¿verdad? O el Todopoderoso. Pero fue de muchas experiencias difíciles que ella pasó, ¿verdad? Entonces ella trataba de justificar su actitud por las luchas que había pasado. En grande amargura me ha puesto todo el poderoso. Ahora, el salmista, David, en el Salmo 119, vamos al Salmo 119, voy a encontrarlo acá. Mira, pues, Salmo 119, versículo 71. Dice, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, el salmista comprendió el objetivo de la lucha. Pero ¿cuántas luchas tuvo que pasar? Un montón. Pero entonces él comprendió que todo eso le fue a él saludable. Porque en otra versión dice, me ha sido saludable el haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos, para que pueda prestar atención, dice, a tus mandamientos. O sea, comprendió que la lucha que Dios había permitido sobre su vida, el objetivo era que él prestara atención a su palabra. Ese era el objetivo. Y ese es el objetivo para nosotros. Dios nos somete a pruebas. Primeramente, Él muchas veces las permite, venía de su mano, ¿verdad? Como digo, Job, solamente recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo, ¿verdad? Entonces, a veces Dios permite eso. Y eso nos cuesta comprender a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta, amados hermanos. Pero el objetivo de Dios es que prestemos atención a su palabra. Ese es el objetivo. Ahora, debemos comprender cuando es de parte del enemigo también, ¿verdad, siervos? Como lo vimos en Nehemías. Eran restaurar los muros y se levantaron encolerizados los enemigos alrededor porque estaban cerrando portillos. Entonces debemos comprender cuándo es Dios y cuándo es el enemigo, ¿verdad? Entonces imagínense Salmos 84:6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiaron en fuente. Bueno, mi pastor Luis y mi hermana Silvia han atravesado un gran valle de lágrimas. Yo creo que lo que he atravesado a comparación de ellos ha sido, como decimos aquí, un charco, ¿verdad, siervos? Un charco. No ha sido un valle todavía, es un charco, estamos todavía empezando. Pero la magnitud de pruebas que ellos han tenido, yo no las he tenido. No, Señor.
cada quien ha tenido sus luchas, pero todos hemos atravesado lágrimas, ¿verdad, siervos? Lágrimas. Dice el Señor, las va a cambiar en fuente. Pero nos olvidamos tan fácilmente de las promesas de Dios porque la opresión y la lucha nos afecta a nuestra mente. No llega un momento en que no pensamos en las promesas de Dios, sino que comenzamos a ver nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Eso es así. Primera de Pedro 4:12 nos enseña la escritura cuando dice, voy a buscarlo aquí. Primera de Pedro 4:12. Ujú. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, para un cristiano normal, la prueba no debería ser cosa extraña. Digo normal, ¿verdad? Porque somos a veces creyentes anormales, ¿verdad? Hijos de Dios anormales, porque nos parece algo extraño esto. Pero realmente aquel que se ha sometido al Señor y a base de la experiencia y la confianza en el Señor, eso no les parece extraño. Y eso lo veo en la vida de mi pastor acá. Me dice, él testificó una vez cuando dice que él estaba muy enfermo y 15 días pasó mal, orinando sangre y un montón de cosas que contó él que ni comía ni nada, dice, estaba muy enfermo. Pero él nos dice, el lugar más seguro donde yo puedo estar es estando enfermo, me dijo. Es el lugar más seguro que yo me encuentro, me dijo. Me dice Elvis, y yo digo, estoy oyendo cosas exageradas, digo yo, cuando escuchaba el testimonio, es el lugar más seguro en el que yo puedo estar. Ahí estoy seguro porque Dios me habla. Dios me dice qué es lo que va a suceder. A la gran digo yo, bueno, es la medida de acercamiento que tiene él a Dios. Yo no he logrado ese nivel todavía. Pero imagínense, es la base de la experiencia. Vamos encaminados a eso. Nosotros todavía vamos, un pasos lentos, pero pasos seguros, ¿verdad, siervos? No nos desanimemos en eso tampoco. Todos vamos por el mismo camino. Pero nos ponemos anormales cuando dice que miremos a la aflicción cosa extraña, cuando la Biblia dice acá, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, cuando si alguna cosa extraña os acontecieseis. Mire qué maravilloso, siervos. Como dijo un pensamiento de un varón de hace siglos, siglos pasados. No oren por mi sanidad. Dice cómo dijo este varón, por cuando se encontraba enfermo, pero enfermo. No oren por mi sanidad, no me priven de la gloria. Fíjese, cuando yo leí eso, dije, oh, Dios mío, ¿para qué puedo decir eso? Mira, hermano, yo estoy bien enfermo. Le digo, hermanos, por favor, oren, pero no para que Dios me sane. No le pidan a Dios que Dios me sane, sino que Dios manifieste su gloria. A lo menos de mi boca no ha salido eso, siervos. Ni lo he escrito tampoco, porque es tremendo. Dios toma en serio las palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que evidencio esto? Primeramente para mi vida, la palabra del Señor, que necesito más comunión con Dios. Necesito conocer al Dios de las Escrituras, porque muchas veces conocemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. ¿Verdad, siervos? Hay mucha diferencia. Entonces necesitamos comunión con Dios, siervos, porque todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece, ¿verdad? En un momento dado vamos a poder decir así. Como me dijo un siervo también, imagínate cuando el apóstol Pablo empezó. Él empezó lleno del Espíritu. ¿Cómo empezamos nosotros? Sin llenura casi, hermano, pero el apóstol Pablo se empezó lleno del Espíritu. Entonces él se imaginó y me dijo, ¿te podés imaginar
las palabras que salían de la boca del apóstol Pablo ya para terminar su carrera, una palabra con una unción poderosa. ¿Por qué razón? Por toda la experiencia que tuvo en su caminar. Ese es un varón sufrido, man. El apóstol Pablo fue un varón sufrido. Y usted lo sabe. Ese no fue un apóstol de estos tiempos, vaceros. De los que se llama apóstol que no han sufrido nada de lo que apóstol Pablo sufrió. Pero imagínense si apóstol Pablo empezó con una predicación lleno del Espíritu y hacía cosas en el Señor maravillosas cuando terminó su carrera, esa unción que tenía. Pero fue a base de la experiencia, va, siervos. Fíjese, amado hermano, a base de una experiencia. Y yo creo que aquí nosotros hemos sido pasados por fuego desde hace que, ¿cuándo fue que hablamos del zarandeo, siervos? Hace como el año antepasado, ¿verdad? Que hablamos del zarandeo, cómo se trillaba el trigo, el proceso, ¿va? Qué terrible, ¿va? No sabían lo que nos iban a pasar a estos tiempos, ¿va? Que apenas estábamos empezando a dar el zarandeo. Bueno, creo que seguimos así, ¿va? En ese zarandeo. Pero dice el Señor, amados, no os sorprendáis del fuego. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver las pruebas como dice este versículo, porque todavía nos parece cosa extraña. Bueno, hablo de mi vida, ¿verdad, siervos? Cada quien conoce cómo está su relación con el Señor. Entonces, hay una historia muy maravillosa. Un hombre llamado Joy, no sé cómo se pronuncia, Joe, ¿va? Sin L. Yo Joe le digo, o Joy, ¿va? Dice que era un trabajador, ¿verdad? Que salía todos los días con su patrón, eh, digamos en el carruaje, ¿va? Salía con su patrón eh, a donde él, el jefe de él lo mandaba con él, tenía que acompañarlo porque él conducía el carruaje. Todo el tiempo era agradable la plática que tenía con su jefe, pero este varón, Joe, era un varón piadoso que buscaba al Señor. Él leía constantemente la Biblia, diariamente la Biblia, y dice que una de sus características era que no comenzaba el día sin antes haber hecho una vida vigorosa de oración. Fíjese las expresiones. Este varón no comenzaba su día sin haber hecho una vida vigorosa de oración antes de empezar su día. No podía, no podía. Esto me trae a mí un ejemplo, un ánimo de hacer. No empecemos ahora, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy peligroso, muy feo, y en este fin de año, que la cosa se va a poner, de estas cosas horribles, ¿va? De Babilonia, se van a poner más intensas. No deberíamos pedirle al Señor que nos dé su gracia, ¿va? Un espíritu de oración para empezar un día con una vida vigorosa. Me gustó esa palabra, de oración. Entonces este varón leía su Biblia todos los días y oraba vigorosamente antes de empezar sus labores. Pero para su jefe, lo que hacía este varón era ridículo, porque dice que al jefe le parecía increíblemente ridículo, dice que se expresaba él lo que este hacía. Entonces, en esas conversaciones, el jefe de Joe se empezó a burlar, fíjese, se empezó a burlar de él, porque una de esas conversaciones el patrón le preguntó a Joe, le dijo, ¿cómo te trata la vida? Dice que le preguntó, ¿cómo te trata la vida? Le dijo. Y le dijo el jefe a Joe, y él respondió, ¿verdad? Estoy pasando por un tiempo muy difícil. He pasado por varias pruebas. Eso fue lo que le respondió a su jefe. Estoy pasando por tiempos difíciles, estoy pasando por muchas pruebas. Entonces dice que su jefe se comenzó a reír. Entonces dice que el jefe le dijo, ¿no ves qué tonto es el cristianismo? Le dijo, fíjese, así le dijo, ¿no ves que es bien tonto el cristianismo? ¿Verdad? Pruebas que ya no aguantás. Y el jefe le dijo, yo no pierdo mi tiempo en esas tonterías, le dijo. Fíjese que así le dijo a su empleado. Y entonces él se quedó callado, no le dijo nada. Entonces dice que el jefe le dijo, nos vamos de cacería, vamos de cacería. Y se fueron en una lancha. Ellos iban de cacería a cazar patos, ¿va? Pero iban en lancha. Entonces
yo iba conduciendo la lancha y el patrón comenzó a disparar. Y dejaba algunos heridos. Entonces el jefe le dijo, va, apúrate, le digo, seguí manejando porque hay muchos patos que se quedaron heridos, todavía están vivos. Y entonces Joe le dice, no, ¿para qué ir por los vivos? Mire todos los muertos que hay acá. Es más fácil recoger los que ya están muertos. No, le dijo. Se enojó el patrón, le dijo, no, ¿cómo te pones a pensar esas cosas? Hay que ir por los que están vivos todavía porque esos intentan huirle. Entonces dice que el empleado ya no siguió manejando la lancha, sino que la paró. Entonces el patrón dice, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Verdad? ¿Para qué estás parando eso? No estás loco, le arranca. Entonces dice que paró la lancha y, y este varón de Dios le dijo a su patrón, dice que le dijo lo siguiente, usted el otro día se burló de mí porque estaba pasando pruebas, y se jactó de que usted no tiene ninguna de esas pruebas porque son tonterías. Entonces le da una enseñanza y esta enseñanza es para nosotros también. El diablo hace lo mismo, lo que usted está haciéndole, ¿verdad? El diablo hace lo mismo que usted está haciendo en esta casa de patos, le dijo. A los muertos los deja en paz, le dijo, porque ya los tiene. Esos patos ya están muertos, usted los deja en paz porque ya los tiene. Usted va atrás de los que están vivos todavía porque pueden huir, le dijo. Así mismo es Satanás, le dijo. Aquellos que están muertos interiormente, él no los molesta con pruebas, porque dice, a estos los tenemos de todos modos. Dice, pero alguien quien por la gracia de Jesús quiere huir de él y ser salvo, va detrás de estos corriendo. A ellos sí les aparecen las pruebas. Eso le dijo el varón de Dios a su patrón. Dice que el patrón se quedó callado, dice, en silencio. Dice. Y entonces este varón, se puso a pensar cuando el patrón ya no le dijo nada, ¿ves? Se quedó mudo. Entonces este varón dijo que lo que le dijo tal vez hizo pensar a su patrón y se haya dado cuenta de que esa tranquilidad que tiene es algo aterrador. Fíjese, fíjese, amado hermano, hay muchos cristianos, hijos de Dios, que no les pasa nada, nunca les pasa nada. Viven bien, viven calidad. Otros, sabemos que nos pasa de todo, ¿va, Ciro? Escasez, ¿verdad, hermano Luis? No hay nada, como me ha pasado a mí estos tiempos, me ando también así. Luchas y pruebas, todos, ¿verdad? Pero a la larga yo, al leer esta historia, me alegro mucho, porque muchos cristianos tienen constante paz y esa tranquilidad es algo fatal para sus vidas. Fíjese, amado hermano, no les pasa nada nunca, nunca, y uno los ve, y, Dios mío, ¿cómo le harán? Digo, y yo ahí. Bueno, cuando leí esto, digo, doy gracias a Dios que esta intranquilidad que tengo me hace saber de que vamos por buen camino. La hermana Silvia, esa intranquilidad que tiene, gloria a Dios también va. Hermano Luis, mis hermanos ahí, cada quien tiene sus luchas, gloria a Dios. Esa intranquilidad que tiene es algo bueno. Quiere decir que ha sido alguna amenaza para el reino de las tinieblas. Lo peor sería que nunca le pase nada, ¿verdad, mis hermanos? Todo marche bien. Como hay un mensaje que leí por ahí, preocúpate cuando todo marcha bien. Es un mensaje de un pastor, dice. A él lo voy a conseguir en audio y se los voy a enviar. Pero dice, preocúpate cuando todo marcha bien. Entonces, mire, este varón se quedó callado. No le dijo nada. Mire qué impresionante eso. Dios conoce nuestra historia, Dios conoce lo que estamos pasando, ¿verdad? Así como conocía a Abraham, ¿verdad? Abraham estaba haciendo las cosas bien cuando leímos en Génesis 15. Abraham, Dios le está dando la victoria en muchas áreas de su vida, pero Abraham tenía un desánimo,
una prueba interna que nadie la sabía, solo él y Dios, ¿verdad? Cuando vemos la vida de Abraham, amado hermano, dice que en Génesis 14, 22 y 23, ¿verdad? Anterior a eso, vemos que Abraham había tenido una victoria con estos reyes, ¿verdad? Cuando fue a rescatar a su sobrino Lot con Kedorlaomer, creo que era de Sodoma. Tuvo un encuentro con esos cuando se presentó Melquisedec. ¿Se acuerda cuando vimos el tema de Melquisedec? Abraham tuvo una victoria ahí, le dijo, no, yo no quiero nada de las riquezas que tú me des para que no diga el rey de Sodoma me enriqueció. No, no quiero nada de eso. Dios le había dado una victoria a Abraham, ¿verdad? A Abraham no le hacía falta de nada, pero tenía una prueba. Génesis 14, 22 al 23 dice que la palabra y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. O sea, tuvo una victoria maravillosa, pero a pesar de este ánimo que Abraham tenía también grandes problemas, siervos amados. ¿Ves? Él tenía un problema, una crisis fuerte, que solo Dios lo conocía, ¿verdad? Fíjese qué terrible. El Señor conoce nuestras dificultades, que nadie las conoce. Usted sabe cuáles son sus dificultades y crisis internas que tiene. Nadie más las sabe, solamente el Señor. El Señor conoce los rincones oscuros que tenemos cada uno de nosotros, pero Él no se hace el indiferente, Él quiere ayudarnos. Entonces, cuando vemos en Abraham, amado, qué terrible, es terrible. Él tenía una crisis y dudaba de que Dios le iba a dar una descendencia. Se había olvidado que Dios le había prometido que Dios le iba a dar una descendencia, pero la prueba era tan grande que lo había olvidado. Cuando viene nuestra vida, lo digo por mí, siervos amados, con lo que me pasó ayer, comenzamos a ver a otros, ¿verdad? Muchas veces tendemos nosotros a mirar a otros y pensar que en la vida de los demás todo le está yendo bien y únicamente a mí me está yendo mal. Eso me pasó ayer a mí. Empecé, y se lo digo con todo mi corazón, a sentir envidia de otros. Eso es la realidad. Fíjese, empecé a sentir, yo, ya, Dios, los demás no les pasa nada y a mí sí. Empecé a verlos, ¿verdad? Siervos? Pero Dios me exhortó y me hizo ver que la envidia, ¿ves? La envidia que nace de observar a otros es como la pus en el cuerpo. ¿Usted sabe qué es la pus? ¿Usted ha visto a alguien que le sale pus de alguna herida? Es una hediondera fea, ¿va a ser? O sea, una cosa amarilla, no sé cómo se le puede decir. Es horrible tener pus. Cuando se nos ha encarnado una uña y no la curamos y no la sacamos, se nos inflama y al sacar la uña sale pus, ¿verdad? Y es una infección. Entonces, cuando comenzamos a observar a otros que todo les marcha bien y a sentir eso en el corazón, el Señor me hizo ver que tengo pus. La envidia es como la pus. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener cuidado, no tener envidia, ¿sí? ¿Ves? Qué tremendo eso, ¿va? La envidia nos deja en desánimo, inactivos, en muchas áreas de nuestra vida. Pero la Biblia dice en Proverbios 13, 19, es algo muy importante. El deseo cumplido regocija el alma, ¿ves? Hay un pensamiento que dice que cuando el corazón está afligido, el ánimo cae, definitivamente es así. Pero imagínense, siervos amados, yo les dejo esto en esta preciosa noche, ¿verdad? Que es lo que le puedo compartir a base de la experiencia y lo que
lo que Dios vino a mostrar a mi corazón. Fíjese, si no pasamos esa clase de lucha, creo que eso estuviera en mí. El rey Asaf, o no, el salmista, en el salmo, ay, no me acuerdo, pero es un salmo de Asaf. Déjenme ver. Asaf pasó una prueba así de envidia. Es Salmo 73. Si el Salmo 73 dice que Asaf dice que comenzó a ver, a tener envidia. Se lo voy a leer, déjenme leerlo acá. Se lo voy a buscar aquí, mire. Con esto vamos a terminar, siervos, con la ayuda del Señor. O sea, cuidémonos, ¿verdad? De no estar viendo la prosperidad de otro, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí. Me tuvieron que sacar la pus que tenía, siervos. Tenía pus y no me había dado cuenta. Eh, Dice, aquí está. Asaf comienza. Este salmo es de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y yo creo que esto me pasó ayer, ¿ves? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice. Casi resbalaron mis pies. Qué bueno que Dios no me dejó caer, vacilos. Casi, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces aquí comienza él a decir, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no se enferman. Y eso pensaba yo, ¿ves? Los hijos de aquellos que no buscan, no te buscan, no se enferman. Y yo sí, tuve envidia de los arrogantes, por casi se resbalaron mis pies. Evidenció el Señor a través de su palabra que tenía pus en mi corazón. Razón tenía el siervo cuando me habló unos días antes, Dios quiere hacer una cirugía en tu corazón. ¿Ves? Bueno, la cirugía era que tenía que partirme para sacarme y destriparme para sacarme la pus. ¿Ves? Pero dice más, y usted puede leer ahí todo lo que, por todo lo que casi resbalaba Asaf, pero dice al final, a ver, cuando pensé saber, el versículo 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. O sea, se oprimía al ver la prosperidad de los demás y de que a él le iba mal, pero dice que todo cambió cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Donde vamos a ser guardados de la envidia y de estar observando la prosperidad de otros, bueno, es entrar en el santuario. Así que, amados hermanos, en esta noche Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que haya sido de bendición este corto mensaje y que nos sirva de prevención, ¿verdad? Y que no vayan a hacer lo que yo hice, por favor, de estar codiciando la prosperidad de otros. Y si ha tenido eso en su corazón, pues es necesario que el Señor le corte y, y le saque esa pus que tiene. A mí me sacó la pus ayer. Doy gracias a Dios, dice. Me estoy sanando. Así que Dios me los bendiga, siervos, y tiempo para mi hermana Silvia. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por este tremendo mensaje. Gracias por abrir su corazón y compartir con cada uno de nosotros su experiencia y por las pruebas que usted ha pasado y para la gloria de Dios salir victorioso. La verdad es que quisiera decir algunas palabras. En 36 años y medio que conozco al Señor, familia, no soy la misma desde que conocí al Señor. El Señor, a través de los años que le he ido conociendo, nos va puliendo, no solo a mí, sino a todos. Antes, al comienzo, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero un día, un pastor predicando dijo, no le reclame a Dios, no le pregunte el por qué, pregúntale para qué tengo que pasar todo esto.
Está pasando todo lo que usted está pasando porque Dios lo va a usar para poder ayudar a otros. Decimos que queremos servir al Señor, pero queremos servirlo sin pruebas. Queremos servirlo sin ser pasados por el horno, sin ser pasados por el fuego. Por eso no hay poder y autoridad cuando se predican las personas que no son pasadas por el fuego. Pero cuando usted pasa por pruebas, Dios le va a ayudar y nos va a ayudar a todos. Primero, a humillarnos más, a reconocer que no somos nada, que dependemos de Él completamente y que cuando Él quiere nos va a usar, si es que nosotros aceptamos su voluntad, porque muchas veces exigimos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos y no, nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios. Entonces, el tiempo nos va ayudando a madurar, a crecer, a aceptar la voluntad de Dios y a entender que cada prueba, cada momento difícil que pasamos, cada dolor, cada desprecio, cada rechazo, cada abandono, Dios nos está puliendo, nos está fortaleciendo para aprender a depender de Él y no de los hombres. Si en medio de todas las pruebas que usted está pasando o ha pasado, aprendió a depender de Dios, salió en victoria. Pero si está todavía confiando en los hombres que le van a ayudar, no ha pasado la prueba. Y esa prueba va a volver hasta que usted la aprenda. Por eso es importante, familia. ¿Por qué a veces pasamos ciertas situaciones? Porque no pasamos la prueba. Dios tiene que pulirnos en esa área. Por eso cuando venga la prueba, aprenda a depender de Dios, no de ningún hombre. Espere la ayuda de Dios, no la del hombre, para que Dios entonces lo va a usar grandemente. Y usted va a empezar a darse cuenta que todo eso obró para bien, porque Dios aún tiene que trabajar con nosotros, con nuestro carácter, nuestra personalidad, pero si queremos ser usados por Dios, familia, tenemos que pasar por el horno de fuego. A nadie nos gusta, a mí no me gusta, a ninguno de nosotros nos gusta, pero es necesario porque es la única manera que Dios nos humilla, es la única manera que nos hace entender que dependemos de Él completamente, que no podemos con nuestras propias fuerzas, que son con las fuerzas del Señor. Por eso, familia, aprendamos a depender de Dios. Y no le reclamemos, no le digamos, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Para qué tengo que pasar todo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de todo este sufrimiento, de estos momentos difíciles que estoy viviendo? Para entender, familia, que no somos nada, que Él es el único hacedor de todas las maravillas, que Él es el único que nos puede sanar, nos puede libertar, puede consolar nuestros corazones, aún en los momentos más difíciles. La fuerza no es nuestra, es de Él. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Pero todo eso es un tiempo que nosotros tenemos que someternos a Dios en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Porque si no, familia, las pruebas no van a dejar de venir hasta que las aprendamos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque yo soy la primera que digo no quiero más pruebas, pero son necesarias para poder ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Es tiempo de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Vamos, antes de despedirnos, si hay alguna persona que va a escuchar estos videos en diferido y está pasando momentos difíciles, está desanimado, desalentado, cansado o cansada de luchar con sus propias fuerzas. Hoy es el día que te invitamos a que pongas tu fe en Jesús,
porque Él te va a dar las fuerzas para enfrentar cualquier situación que tú estés pasando. Él es el único ayudador que tenemos, es el único que te puede ayudar. Y si deseas hoy abrir tu corazón al Señor y pedirle ayuda y perdón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También puedes contactarnos a mi persona o el pastor Luis Alberto García para hacer oraciones, poder orar por ustedes o poder en el área de consejería. Amén. Todo es gratis. Queremos que dejar claro esa parte. Bueno, familia, vamos ahora para cerrar esta transmisión en vivo, este video que estamos grabando, pero nos vamos a quedar un tiempo para preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo. Así que para los hermanos que nos están acompañando, no se retiren, ya comenzamos este tiempo. Vamos ahora para cerrar la grabación. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy y aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta transmisión en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias te damos por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.